días a todos, buenos días y muchas gracias. Muchas gracias por venir aquí al Museo del Arroz de Valencia a aprender con nosotros de aquello que más nos gusta, del arroz y también de la cocina del arroz. Recordar una iniciativa que marcamos dentro de Cultural Valencia, Museus a Casa. La cuarentena nos obliga a estar en casa, pero no a dejar de aprender de aquello que más nos interesa. Por eso, desde el Ayuntamiento de Valencia, desde Cultural Valencia, abrimos todos los museos de la ciudad a iniciativas que ahora hacemos a través del móvil. Muy bien, pero continuamos ofreciendo cultura. Por eso os animo a que, además de compartir con nosotros estas mañanas en el Museo del Arroz de Valencia, entréis en la página web de Cultural Valencia, donde tenéis museos interesantísimos como el Museo de Benlliure, Blasco Ibáñez, el Museo de Historia de la Ciudad, Museo de Ciencias Naturales, museos que están ofreciendo actividades para vosotros, para vuestros hijos, para mayores y para pequeños, divertidas y amenas, porque, insisto, que estemos de cuarentena no quiere decir que tengamos que estar aburridos. Gracias por venir aquí al Museo del Arroz. ¿A qué? A aprender sobre el arroz. Ya sabéis cuál es nuestro lema. Fent arroz, fem cultura. Un día més, un arroz més. Así nada, es que hoy vamos también a aprender sobre arroz en este entorno en el de la cocina, aprendiendo a cocinar un arroz meloso, lo preguntabais por ahí, si sería caldoso, meloso o seco. Ya os aventurio que es un arroz meloso y que hoy entra en territorio de productos poco utilizados habitualmente en la cocina de los arroces, porque vamos a cocinar con pescados azules. Sí, sé que les tenéis miedo, sé que ese sabor potente del pescado azul os da un poquito de... ¿Esto cómo va a funcionar con el arroz? Vamos a ver cómo podemos conseguirlo. Y además vamos a aprovechar el curso de hoy para reflexionar sobre las diferencias entre las variedades de arroz valencianas o españolas también y las variedades de arroz que utilizan en Italia. Vais a ver cómo y de qué manera la gastronomía típica de cada país está siempre ligada a su despensa, a los productos locales que son comunes en esas zonas. Vamos a empezar, si queréis, a ir marchando este arroz. Voy a encender el fuego y así luego, en los tiempos muertos que tenemos, hablaremos sobre las variedades y alguna que otra sorpresa que tenemos hoy para vosotros. Le damos un poquito de aceite. Mirad, este arroz, la gracia que tiene es, primero, vale 2 pesetas, 2. Yo compré ayer las caballas a 2,95 el kilo. Y cada bulbo de hinojo a 40 céntimos. Así es que me vais a decir lo que cuesta este arroz. 2 pesetas. Pero sobre todo y fundamentalmente es un arroz de equilibrios. Os decía que yo mismo durante mucho tiempo le he tenido miedo a los pescados azules a la hora de guisarlos. Más allá del marmitaco, no me he atrevido nunca a cocinar un pescado azul en un guiso, por ese sabor potente que tiene. Sí, hacerlos a la plancha, sí en la elaboración en escabeches, fundamentalmente, ¿verdad? Que es una forma de domar ese sabor intenso que tiene siempre los pescados grasos y azules, pero no me he atrevido nunca a hacerlos con arroz. Hasta que conocí una vez un arroz que hacía un gran cocinero valenciano que se llama Vicente Patiño, seguro que lo conocéis, que lo hacía con boquerones. Y dices, mira, igual se puede hacer. ¿Cuál es el secreto? El secreto es buscar el equilibrio. Es decir, si estamos utilizando pescados muy potentes, vamos a ver de qué manera le conseguimos dar el punto de frescura suficiente como para que ese guiso azul resulte apetitoso. ¿Y con qué lo vamos a conseguir hoy? Con este bulbo, con el hinojo. Y vamos a necesitar, cuando vayáis al mercado, comprar un bulbo como este, como yo digo, con florero. Es decir, que tenga el bulbo, pero que también tenga la parte aérea. En la parte de abajo veréis que salen unas hojitas como estas, pero más arracimadas, más apretadas, que tienen un sabor, una frescura, un sabor anisado, efectivamente, pero muy, muy fresco. Si tenéis al lado de casa y no pillan, salís y lo cogéis. Y si no, nos esperamos a que pase la cuarentena. Mientras tanto, nos conformamos con estos. Vamos a utilizar, como os decía, el bulbo y también las hojas. Si fuera silvestre, donde yo voy a utilizar el bulbo, vosotros utilizaríais los tallos. Bueno, pues vamos a empezar a marchar ya este arroz. Un arroz muy sencillo. Y vamos a hacerle un sofrito. Ya sabéis que, lo repito, la frase del maestro Josep Pla, la cocina española siempre empieza por un buen sofrito. Muy bien. Vamos a empezar por un sofrito y vamos a intentar, como os digo,
Intentemos que un arroz se parezca lo menos posible a otro. Y para eso, ¿qué necesitamos? Bueno, pues vamos a empezar partiendo, si decía Josep Pla, la cocina española siempre parte de un buen sofrito, vamos a intentar que el sofrito de cada arroz sea diferente. Cebolla y zanahoria. Yo voy a empezar con la zanahoria. ¿Por qué? Porque es lo que más le va a costar de hacerse. Sería bueno que hubiese traído la mandolina, porque así podríamos hacer las tiras lo más finitas posibles. Como no lo he traído, pues vamos a ver, lo haremos como podamos. Es decir, con el cuchillo, pero nunca nos va a seguir tan fina como con la mandolina. Y lo primero es tener el cuchillo adecuado, el cebollero. Vamos haciendo tirillas de zanahoria y la vamos haciendo así una pequeña brunoise. Damos muy poco juego a la zanahoria en los sofritos y le da un sabor dulzón que a este arroz le va a funcionar muy bien. Vamos por aquí un poquito. Sabéis que estamos haciendo estos cursos en directo y que la gracia de hacerlos en directo es que podáis intervenir siempre que queráis para hacer las preguntas. Yo sigo como puedo por el teléfono y en cuanto pueda, a las preguntas que me hagáis, yo siempre os responderé. Bueno, tenemos esto. Vamos a dar una vuelta. Bueno, vamos ahora con la cebolla. Hablábamos decíamos que el objetivo del curso de hoy, fundamentalmente, así, un segundito, a ver, vamos a pochar la cebolla. He elegido una cebolla dulce, porque lo que andamos buscando es que tenga este arroz mucha melosidad. Y la cebolla dulce siempre nos da, ¿sabes? Queda pochadita enseguida, no como la cebolla seca te puede dar el punto de melosidad de una cebolla tierna, dulce, facilísimamente también, pero te va a requerir que hagas cocciones mucho más prolongadas, de por lo menos una hora o así. Nosotros no lo tenemos. Si lo tuviéramos, de verdad que a partir de una cebolla seca, tú lo pones al mínimo y tienes la paciencia suficiente y al final te queda pochadita, suave, babosita, como esta se nos va a quedar. Pero si partes de una cebolla tierna, bueno, pues ese camino ya lo tienes recorrido y es mucho más fácil. Un pelín más de cebolla, ya no más. Ahí nos quedamos, ¿vale? Vamos a ponerle un pelín también de sal. Le ponemos la sal ahora para ayudar que la cebolla empiece ya enseguida a pocharse, a sudar. Y que de esa manera consigamos... Vamos a ver cómo va. Echando un momentito. Vamos a ver cómo va a ir pochando poco a poco, sudando. Muy bien. Echamos un poquito más. Qué poca paciencia tengo yo cuando está la cámara delante, demonios. Bueno, un pelín más, le damos, que sude. Y enseguida, importante, cuanto más finita cortemos la cebolla, cuanto más finita cortemos la zanahoria, muchísimo mejor, Y cuanto más pochemos la cebolla, también mejor, porque de lo que se trata en definitiva es que luego esa cebolla quede como muy integrada y que no te vayas encontrando, que casi ni se note que te estás comiendo la cebolla. Por lo tanto, deberíamos de sofreír pues bien, con tranquilidad, unos 5 minutos más o menos. Mientras esto va pochándose, vamos a echarle una ojeada a estas variedades de arroz de las que yo os estaba hablando antes, que son las variedades de arroz italianas. Vamos a dejarlo flojito para que no se nos queme. Mirad, venid aquí. Tenemos hoy aquí 6 variedades de arroz. 3 son valencianas, Bomba, Albufera y Senia. Y otras 3 que tenemos aquí son italianas. Esto es arroz Carnaroli, esto es Vialone Enano y esto es la variedad Arborio. Bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental entre las variedades de arroz valencianas y las italianas? Tiene mucho que ver con la cocina que tenemos en cada uno de los dos países. Fijaros, cuando en Valencia comemos arroz, vamos buscando arroces que sean sobre todo sabrosos, es decir, que tengan mucha capacidad de absorción del sabor y que al mismo tiempo cuando los comemos en el paladar queden muy cremosos, ¿de acuerdo? Es verdad que a veces nos gusta más suelto, menos suelto, pero siempre nos gusta que quede cremoso. En Italia, cuando comen risotos, están buscando que los arroces queden
sobre todo y fundamentalmente firmes. No quiere eso decir que estén crudos, ¿eh? Tienen que estar firmes pero no crudos. Y en cuanto a la capacidad de absorción del sabor, para ellos eso es mucho menos importante. ¿Por qué? Caramba, pues porque así como nosotros cocemos en un caldo y lo que estamos buscando es que el grano de arroz absorba el caldo para transmitir sabor, o si os acordáis del curso que hicimos con los risotos, hacíamos una mantecatura muy importante con grasa, con tal, de tal manera que digamos que el sabor lo transmite el arroz no en la manera en la que absorbe el caldo, sino en la manera como va recubriéndose de esa mantecatura que es donde está todo el sabor del grano. Luego son variedades, voy a ver la cebolla un segundito. Va bien. Son variedades que quedan firmes fundamentalmente y que no necesariamente tienen por qué absorber el sabor igual de bien que las nuestras. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Mirad, en Italia utilizan una variedad u otra en función de la zona de Italia en la que estén. Por ejemplo, en el delta del Po. El delta del Po, ¿sabéis esa zona cuando ya entra en la desembocadura del Po? Un delta precioso, allí son superfans del Carnaroli. No le saques del Carnaroli, nunca te ofrecerán un risotto con otro arroz que no sean Carnaroli. Y además, Carnaroli auténtico, pues bueno, son fanáticos del Carnaroli. Carnaroli, un grano grande que además queda muy, muy firme. Bueno, sin embargo, subimos un poquito más hacia arriba. Nos vamos al Véneto, o cerca ya del Véneto. Mantova todavía no es Véneto, es la Emilia-Romagna, pero bueno, el Véneto, Mantova, toda esta zona ya a lo que van a ir es siempre a vialón enano. El arroz mantovano es siempre vialón enano. El vialón enano es esta variedad que tenéis aquí, una variedad bastante más pequeña, que además cuando la cocinamos tiene una forma de comer que es, a ver, recuerda un poquito, a ver que no se me vaya la cebolla. Aquí. Bien, va bien. Perdonad, estaba pendiente de la cebolla. Que recuerda un poco, la textura es como de piñones. De verdad, si coméis un vialón enano en su punto de cocción, os va a recordar a la textura casi de unos piñones. Y la otra gran variedad que ellos utilizan es el arborio. El arborio se da por toda... yo lo he comido fundamentalmente en la zona de Vercelli, pero en Vercelli, que es la gran zona arrocera en superficie de toda Italia, bueno, pues eso ya es la Lombardía. Bueno, pues en Vercelli, ahí ya vas a tener todo tipo de granos de arroz. Vas a tener arborio, vialone, bueno, Carnaroli también. Bueno, pues yo, donde más arborio he comido ha sido allí. El arborio es un grano de arroz muy grande, es bastante parecido en la textura a nuestro Xenia, sin embargo es tan grande que cuando tiendes a cocerlo o lo dejas un puntito crudo en el centro o empieza a perder textura. Bueno, pues estas son las tres variedades: arborio, Carnaroli y vialón enano. Variedades que se caracterizan fundamentalmente por la resistencia, se nos está cayendo el chiringuito, a ver, os decía, por la resistencia a la mordedura. Son granos que quedan firmes, pero no absorben el sabor tan bien como los nuestros. Los nuestros tienen esa capacidad de que absorben muy bien los sabores porque están... Bueno, nunca sabes muy bien qué fue antes, el huevo o la gallina. Lo cierto es que dos zonas productoras con climas bastante parecidos, como Italia y Valencia, al final ofrecen variedades de arroz distintas y también gastronomías muy diferentes, cada una de ellas adaptadas a esas variedades de arroz. Recordad, 3 variedades típicas de Italia: Carnaroli, vialón enano, arborio. Vamos a ver cómo va nuestro arroz, que lo tenemos por aquí. Bueno, ya tenemos la cebolla pochadita. Yo todavía dejaría un poquito más de tiempo de pochar, pero no lo vamos a hacer para no alargar demasiado el curso. Pero veis cómo ya está translúcida. Recordad, cuando más finita cortéis la cebolla, mejor para el resultado final de este arroz. Bueno, pues vamos a empezar con esto y vamos a ir mojando. Vamos allá. Mojamos así. El caldo. Mirad, el secreto de este arroz, os digo siempre, es el equilibrio.
Y el equilibrio parte de este fondo. Nosotros intentamos hacer siempre fondos específicos para el arroz que estamos cocinando. Es la manera de que un arroz no se parezca nunca al que hicimos ayer o antes de ayer. Este fondo, un fondo específico hecho para este arroz, es un fondo de equilibrios. ¿Qué hemos hecho? No lo hemos preparado solamente con pescados azules, que también, sino también utilizando pescados blancos de roca. 80% pescado de roca, 20% pescado azul, que son las espinas de la caballa. Hemos puesto además un bulbo de hinojo para que le dé frescura, una puntita de laurel, que el laurel lo carga el diablo, acordaros de esta frase que yo doy siempre, el laurel lo carga el diablo, le ponen un poquito de más, ¡pum!, te has cargado el arroz, ya se lo sabía el laurel. Pero una puntita solamente en el fondo del laurel y además cebolla. Os digo, buscamos el equilibrio, que el hinojo, el bulbo del hinojo, nos refresque este caldo que tiene el saborcito del pescado azul de la caballa, pero que también hemos dominado y suavizado con los pescados blancos. Bueno, pues vamos a ver cómo va esto. Seguimos un poquito más. Vamos a intentar que nos quede un arroz meloso, bastante meloso, fran ni colorante. Insisto, vamos a ir intentando siempre que tengamos un arroz distinto. Vale, muy bien. Vamos a retirar ya el caldo, lo vamos a poner por aquí. Muy bien. Y ya nos quedamos solamente con esto. Vamos a levantarle la cocción. Yo lo voy a probar porque, como entenderéis, esto es lo que voy a comer yo hoy. Así es que yo quiero que esté sabroso. Voy a probarlo de sal, a ver si tengo que rectificar o no. Me encanta porque tiene ese puntito de equilibrio que andábamos buscando. Ya estoy notando un punto de frescura del hinojo. Noto el sabor de la caballa, pero ahora mismo quisiera estar comiéndome esta sopa y una cucharada detrás de otra porque está riquísimo. Si estuviese dominando mucho el sabor del pescado azul, nada más meterme la primera cucharada ya no me apetecería la segunda. Equilibrio. Si siempre la cocina es equilibrio, cuando metemos productos agresivos como es la caballa guisada, hay que tenerlo más en cuenta todavía. Y si lo hacéis bien, este es un arroz de verano fabuloso, porque queda muy fresco, creedme. Voy a poner un pelín más de sal. En casa se me quejan, dicen que siempre me paso con la sal, pero estos son gustos. Que cocinen ellos. A ver, un poquito más. Ahora sí que tiene su puntito de sal. Vamos a ver. Esto, vale. Vamos con nuestras amigas, las protagonistas de hoy, las caballas. ¿Qué vamos a hacer? Claro, hay que sacarles los lomos. Muy bien, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Os voy a enseñar yo. A sacarles los lomos a las caballas. Para eso nos vamos a venir aquí, que tenemos más espacio de trabajo. Hacemos esto y esto. Y bueno, es fácil sacarle los lomos. Pero nosotros vamos a intentar, voy a poner un salvamantel debajo. Ahora, sí. Cojamos una caballa. Cuanto más grandes cojáis las caballas, mejor. Cuando vayáis al pescatero, ¿cuál? La más grande que tengas. Ay, Pepín, cuánto te echo de menos. De todo el confinamiento, lo que más echo de menos es a mi pescatero de cabecera, que es Pepín. No sé si lo conocéis, en el Mercado Central. Que yo sepa, es la segunda generación de pescadores. Que mala leche tenía su padre. Pero tampoco es que él sea la... No, sí, Pepe, tú sí que eres majo. El mejor pescadero del Mercado Central. Además, os lo digo yo, es el pescadero de las estrellas. El que le vende las gambas a Rausey, el que le vende esos pescados enormes a Apicius y el que me vende a mí también los gallos San Pedro. Qué buenas caballas me hubieras vendido tú, Pepín, y me he tenido que conformar con lo que encontré en el supermercado. Pero bueno, no nos dejan ir, pues ya iremos. Os digo, buscad la caballa más grande que encontréis porque de esa manera será más fácil sacarle el lomo. Hasta aquí es fácil, ¿verdad? Ya sabéis, le damos un corte aquí cerquita de la galla. Ahora buscamos la espina central que tienen por aquí y
intentamos hacerle un corte justo por encima de esa espina central. Hasta ahí lo habéis hecho todos alguna vez, y si no lo queréis hacer vosotros, se lo decís a vuestro pescadero. Una vez que hemos hecho esto, ya nos vamos por aquí, y ahora viene el punto que es un poquito más complicado, que es este. Vamos a ver si... Para esto la caballa tiene que ser fresca y sobre todo no estar seca. ¿Veis? ¿Veis lo que estoy haciendo? Le estoy quitando, acercaos un poquito, la piel a la caballa. Y la gracia está en quitarle la piel sin que pierda el dibujo. Mirad qué bonito nos está quedando esta vez. ¿Veis? ¿Veis cómo intento a toda costa? Ahí, un poquito más aquí, un poquito más aquí, ahora sí, ahora. Y ahora vamos desde aquí para atrás. Ahora sí, ¿veis? Ahí, le quitamos la... Eso es. Intentando que se nos quede el dibujo del lomo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, uy, este ya está pidiendo arroz. ¿Qué arroz le ponemos? A ver, yo soy muy fan de la albufera para los melosos, pero ya hemos hecho melosos con albufera. Mira, hoy lo vamos a hacer con un seña. Venga, vamos allá. Hoy le tiramos al seña. Veis que no le estoy poniendo ningún tipo de seña. Un arroz que va a absorber muy bien el sabor y eso nos va a venir muy bien para este arroz que es fresquito, pero que a pesar de estar hecho con pescados azules, no tiene tampoco un sabor demasiado potente, ¿vale? Ya está. No pongo más, ¿eh? A ver cómo va. Un segundito ya responderé a las preguntas, que veo que por ahí ya tengo alguna, pero quería contar todo esto bien contado. Este es un seña además muy blanqueado, de tal manera que no vamos a tardar demasiado en cocerlo. Mientras tanto, me preguntáis, bueno, ahora os responderemos a las preguntas que nos estáis haciendo. Mientras tanto, hoy teníamos una sorpresa especial, un cantaor, Lorenzo López, alias el Puncha. Últimamente el Can d'Estil valencià està agarrant prou de força i n'han aparegut molts cantaors i alguns molt bons, uns altres en molt de caràcter. Dels meus favorits, el que a mi més m'agrada, jo que sí que vos diria que després del Botifarra, clar, que és santo i senya del batre valencià, és Lorenzo López, alias el Puncha. Me encantaría, Lorenzo, si estàs per ahí, si estàs veient-nos, que jo sé que eres molt seguidor del museu, a veure si mos fas una sol·licitud i entres en directe i mos cantes un batre, per favor. Punxa, t'atrevisses o què? Vinga, mentrestant jo continuo responent les preguntes i fent... y los llaman les caballos, que también tienen que fer. Me pregunteu que quién es el puesto de Pepín. A Pepín el conisto del mono en el Mercado Central. Així vaig a pasarme al castellà, disculpeu-me. En el Mercado Central todo el mundo conoce a Pepín. Está en una de las esquinas, una de las esquinas cercanas ya a los puestos de verdura, no desde la puerta de la lonja. Entrad y preguntad por él. En cualquier parada os habrán dicho, ¿dónde está Pepín? Todo el mundo sabe cuál es la parada de Pepín. Dice, ¿las cabezas de caballa servirían para el fondo? Sí, las cabezas y la espina. Pero yo te aconsejaría, como he dicho antes, que cuezas por un lado los pescados azules y por otro los pescados blancos. ¿Entramos con el Punxa? Señor. Punxa, me sents? Sí, bon dia, te sent bé. Feu-me cas. Lorenzo López, el Punxa, el millor cantador de cant de batre que n'hi ha en tota la comunitat després del Botifarra. Com estàs, Punxa? Jo molt bé, estic així en Canet, així a la voreta de la mar, que està buida la platja perquè tinc quedar en casa. I bueno, ara estic de vacances, estava treballant hasta ara, i esta setmana tenia vacances, pues estic en casa. Jo estic fent avui una paella de puchero. Molt bé. Te dic una cosa, si uno té que estar confinat, millor en la capital que en Canet, perquè això de veure la mar i no poder ir a pegar una volteta, Que ve l'aire i algo dona. Algo dona. Punxa, per què no mos expliques tu què és el cant de batre? Jo mentre... Bueno, 31. Sí. Dis-me. El cant de batre és un cant de treball. Un cant de treball que antigament, com per a la sega, per a collir, cants de dones en els magatzins de taronja o de fruites, i també és un cant de batre
tant que se feia quan tenien la calera i estàvem parlant l'arròs, el blat o qualsevol tipus de cereal. Entonces era una cançó per aportar el ritme de la batuda, per aportar l'animal al ritme, o quan estaves en el camp, l'animal fent la faena del camp, pues, se cantava, pues, com ara mateix a molta gent que té treballs a l'aire lliure, o treball en obres, o canta temes d'ara, pues, entonces le cantava pues, les pobles que havien en aquesta època, o improvisaven. Podem dir que una miqueta, perquè la gent que no coneix tant la nostra cultura, la cultura valenciana, mos entenga, seria una miqueta com el gospel del Mississippi, eh? Vull dir, cants que n'hi ha hagut en totes les cultures que la gent cantava per acompanyar-se mentre feien el treball, no? Correcte, correcte. Evidentment, és un cant a capella, sense instruments, no? Correcte, sense instruments. L'únic, pues, quan portaven l'animal portava els cascabels i portava el son que tenies en el camp en aquest moment. O per exemple, l'aixà clamant, o en una ferra, pues, en el yunque, com també en el flamenc hi ha palos que són camps de ferrer. Evidentment, al ser un cant de treball, un cant de faena, uno no pot estar, diguem, que són cants per acompanyar-nos en el treball, uno no pot estar treballant i al mateix temps tocant la guitarra, però sí que pot estar treballant i cantant a capella, no? Correcte. Punxa, tu t'atreviries a cantar-nos un cant de batre? Home, sí. Vinga, pues mira, és que a mi em fa molta il·lusió, Punxa, perquè com diem que el cant de batre és un cant de faena, pues mira, jo estic atareat així, traguent els lloms de la caballa i traguent-li la pell i tal, i mentre jo faig faena, tu me cantes un batre. Què te pareix? Pues nada. Vinga, tira-li, Punxa. Si vas a toñar al tendre, si vas a toñar al tendre, y la terra arre, aquesta, arre, per molt que tires l'aixa, Choya, si tuvieras olivares, si tuvieras olivares, como tienes fantasía. Ya, Choya, el agua del Manzanares y el agua del Manzanares, por tu fuerza pasaría. Arre, que ponale. Ya está. ¡Bravo! Fantástico. Yo en la vida te veia tonta d'agut com el Punxa cantant-me a mi un batre. Serà això bonico, home? Punxa, moltes gràcies. Igual abusem de tu, te cridem un altre dia i en compte d'un batre mos cantes una malaguenya. T'apetís? Vinga, això està perfecte. Adeu, Punxa, adeu. Adeu, bonico. Visca Canet. Visca. Quin tio més de puta mare que és el Punxa. Quin batre més bonico que mos ha cantat, tu? Què? Bueno, això ja està molt evolucionat, molt avançat. I mireu, se mos està quedant caldoset. Ai, estos mitjos jo no tinc. M'agradaria ara pegar-li una flamerà i que això buiguera més a pressa. Vaig anar contestant-vos així. M'heu fet alguna pregunta. ¿Qué tipo de variedades se cultivan en el delta del Ebro y en Sevilla? Me estáis preguntando. Eso es de nota ya, Mireu, a veure, en el delta del Ebro, el ecosistema del delta del Ebro es bastante parecido al de Valencia. Digo esto porque lo que fundamentalmente condicionan las variedades que se cultivan en unas zonas o en otras son las meteorológicas. Fundamentalmente dos cosas, que son el ciclo de sol, es decir, las horas de intensidad máxima de luz que existen a lo largo del año en ese espacio, y luego el rango de temperaturas.
la temperatura máxima y la temperatura mínima. Hay variedades mucho más sensibles a las temperaturas mínimas de por la noche, de tal manera que les pega un sacudido y luego no crecen, ¿de acuerdo? Y hay otras variedades que son más resistentes. Y hay variedades que necesitan ciclos de luz muy largos, muy extensos, al mismo tiempo que también necesitan ciclos, máximos de temperatura más fuertes. Como ejemplo o como norma, os diré que las variedades de tipo índica, es decir, las variedades de grano largo, suelen requerir climas más exigentes, es decir, más días de luz al año, de mucha luz al año, y también días muy calurosos. Por eso son muy típicas en las zonas tropicales o, por ejemplo, yo que sé, en Vietnam, en Camboya, suelen ser sitios donde hacen variedades de arroz de grano largo. Pensad, ¿qué zona productora de España tiene más días de luz y con un calor más intenso? ¿Habéis ido a Sevilla un día de agosto? Tú bajas del avión y te pega aquí el sol, que es que parece que te hayan dado una bofetada. Bueno, pues en Sevilla, ¿qué variedades van a hacer? De tipo índica, grano largo, que requieren ciclos más largos de luz, y con horas de calor intenso, abundantes a lo largo del día. Por otro lado, vamos a ver, déjame que pruebe el arroz, es que estoy un poco preocupado. En el delta, sin embargo, este arroz ya está casi. Yo quisiera que se me evaporara un poquito, vamos a ver si todavía da tiempo. Es que este hornillo da de decir lo que da. No va a aguantar. En el delta del Ebro, un espacio climatológicamente muy similar al nuestro. Pensad que el delta está de Castellón a 100 kilómetros, o 120 kilómetros, y de Valencia pues no llega a 200, o sea, estamos muy cerquita. Variedades climatológicas muy parecidas a las nuestras, variedades de arroz muy parecidas a las nuestras. También arroz de grano redondo. Allí han funcionado mejor algunas variedades que aquí, fundamentalmente el Fonsa, el Monsaney, pero yo creo que más por cuestiones culturales de los propios agricultores que no porque el terreno aquí o allí sea muy diferente. Sí que es verdad es que luego la forma de cultivar los campos son distintos. En Valencia los campos de arroz son un minifundio muy pequeño, mientras que en el delta del Ebro los campos de arroz son más grandes. Eso tiene que ver con dos razones. Una és històrica, la de l'hereu català. Sabeu que l'hereu era molt normal que heredara tota la propietat. No esa fragmentación que hacemos en Valencia es de campito, ahora para tres, un trozo para cada uno de mis hijos. Y luego, por otro lado, también un poco la tradición y la historia de todo el tiempo de más que llevamos aquí haciendo arroz. Yo no sé si esto es cierto o no lo que os voy a contar, pero a mí me encanta contarlo. Seguro que a la gent de la Moixalanga d'Algemesí li agrada dir que no, és normal perquè allí li diuen a lo que així diguem els castellers, li diuen el ball dels valencians. I els agrada dir que és aixina perquè és una cultura, un arte que varen portar la gent que des de València anava al delta a fer arroz, o bé a segar-lo, o bé a cultivar-lo, o bé... I que, en certa mesura, es presumeixen de que els castellers d'allí són en realitat una evolució de la Moixalanga d'ací. Bueno, jo no sé si és de veritat o no, però a mi m'agrada dir-ho, collons, que si jo me dic que portem cultura, Bueno, ¿de qué es el caldo? Me lo decía y me lo volvéis a preguntar. Un equilibrio de un fondo de pescados de roca y un fondo de pescados azules. Lo vamos mezclando hasta que encontremos el punto en el que notamos el sabor del pescado azul sin que predomine demasiado. Más o menos 70-80% de caldo blanco, de pescados blancos o de roca, y un 20% de las propias espinas de la caballa. Bueno, con esto ya le hemos pelado las caballas. Fijaos qué bonitas han quedado. Importante que queden los lomos así, que nos quede el dibujo. Y ahora, justo cuando ya les quedarán, vamos a probarlo, pero yo estoy seguro que ya va, ya está cogiendo ese punto de melosidad, es el momento en el que nosotros vamos a introducir ya nuestras caballas, ¿vale? 1 minuto, 2 minutos dentro de ese fondo, no más, Ponemos por aquí, ponemos los lomos de la caballa. Vamos a cortar los grandecitos, no muy pequeñitos, porque si no se nos pueden deshacer. Lo de la piel, me decís que es una pijada. No lo es, de verdad. Cuando te acostumbras a comer la caballa pelada, te la dan con piel y dicen, no me gusta.
Bueno, mirad, aquí tengo otros 2 lomos que ya había sacado antes, le quito la piel a este y vamos a tirarle, ya os digo siempre, os he dicho antes, los trozos un poco grandecitos para que no se nos deshagan. Muy bien. Y si hemos utilizado el bulbo, este es el punto, ¿veis? El punto de melosidad todavía se nos va a consumir un poquito más. Y si hubiese tenido un fuego como Dios manda, estoy esperando a ver si una empresa de cocinas nos patrocina, nos ponen aquí una inducción, pero mientras tanto tiraremos con esto. A ver, hemos utilizado el bulbo para el caldo. Las hojas las vamos a poner ahora. Mirad, estas hojas es una maravilla, tienen un sabor anisado que todavía sería más fuerte si fuera un hinojo silvestre. En cuanto nos dejen salir, olvidaos de este que venden en los mercados, vamos a ir a buscar los hinojos silvestres. Cogemos las hojas, mejor las de abajo. ¿Os dais cuenta aquí, por ejemplo, la diferencia de este verde más brillante de la parte de abajo respecto del verde más opaco que tiene la parte de arriba? Vamos a tirar todo lo que podamos de los brotes de abajo, que son más tiernos, más frescos, que es lo que andamos buscando, darle frescura al arroz. Muy bien, ya tenemos eso así, que el resto ya no me gustan. Los ponemos y apagamos el fuego. Ya está el fuego apagado. Con el fuego apagado y con el cuchillo cebollero, que es el que corta de verdad, el que me permite jugar así, picamos un poquito estos brotes y ahora, sin pasarnos, los dejamos caer por dentro. ¿Por qué no ponemos el bulbo? Porque cuando muerdes un trozo de bulbo de hinojo tiene un sabor demasiado potente y una textura fibrosa, que por más que lo cuezas no se le va esa textura fibrosa al bulbo de hinojo. Entonces no me gusta con el arroz. Ponemos unos brotes más y vamos a ir ya con el emplatado. Y ya está. Un poquito más. Vamos a buscar el... Yo traía un cucharón acá, aquí. Vamos a hacer el emplatado y el momento postureo, claro. Mirad qué color más bonito. ¿Os dais cuenta, como os decía antes, un arroz meloso, no caldoso? Un arroz que en verano funciona súper bien. Voy a dejar caer ahí un poquito más. Y nuestro momento postureo, que a mi amigo John Manzanel le gusta mucho. Venga, vamos allá con el momento postureo. Hombre, yo creo que este ya es en sí mismo un arroz muy de postureo, ¿no? Pero si queremos un poquito más de postureo, mirad, de todos los lomos de la caballa que hemos sacado, le he dado también un punto de salazón. ¿Y cómo le he dado ese punto de salazón? Pues le he dado el punto de salazón simplemente poniéndolo en una capa de sal por debajo y por arriba durante 6 minutos. Venimos aquí, vamos a limpiar un poquito el plato, que no me gusta que quede así de sucio. ¿Vale? Vamos allá. Un cocinero, ayudante de cocina de un cocinero de estrella Michelin, le pregunté yo una vez, oye, y no voy a decir quién era, el cocinero, Bernolet. Le preguntaba, digo, pero ¿y Bert cocina? Porque yo lo veo salir mucho, como dice, no, él solo limpia el plato. ¿Y qué quiere decir que limpia el plato? Pues que antes de salir a la mesa, Bert siempre hacía esto en los platos, claro. Y le daba mucha rabia. Y dice, bueno, usted no cocina, usted solo limpia el plato. Lo que no se daba cuenta de este cocinero es que cada vez que Bert hacía eso, en realidad estaba haciendo un control de calidad sobre el plato. Bueno, vamos a ponerle 2 cosas. Por un lado, un trocito de este lomo en salazón. Vamos a dar la vuelta. Ya es qué bonito, qué color más bonito nos ha quedado después de quitarle la piel sin que se nos vaya el dibujo. Y vamos a hacer así. Y este, que es otra textura del salazón, nosotros lo vamos a poner en el borde del plato. Aquí. Y para terminar, un poquito más de estos brotes que nos van a servir ahora sí para decorar también en ese
borde del plato. Un poquito más.